Ya. Bueno, hoy día vamos a seguir con Visual Basic. Y hoy día vamos a ver un tema que son ciclos o bucles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Primero, ¿qué son los ciclos o bucles? Y después vamos a profundizar en cada ciclo. No son todos, pero son los más utilizados y los más famosos. Esos son el ciclo for, ciclo while, until, y bueno, ciclos anidados es estos mismos ciclos, pero aplicados de una forma más compleja. Ya lo vamos a ver. Primero, eso sí, tenemos que saber acerca de los tipos de variables que existen, porque esto es bien importante, y cómo se escriben. El práctico pasado vimos este comando que está aquí. ¿Se ve el mouse? Sí, sí se ve. Ya, bacán. Bueno, vimos esto. Si es que recuerdan que uno ponía dim, la variable, as, el tipo de variable, ¿cierto? Sí. Bueno, los tipos de variables que hay son los que salen en esta tabla, que son los números enteros largos, que son enteros pero más grandes, como vemos acá. Single, que son números decimales. Doble, que sale aquí, que son decimales muy grandes. Estos son prácticamente números reales. Si ven 10 a la 308 es un número enfermo. Booleanos. Los booleanos son verdadero o falso. Por ejemplo, si yo defino una variable como booleana y después le doy su valor, digo variable es igual a verdadero, variable es igual a falso, y así. Son súper útiles para muchos casos. String, que son palabras. También se pueden poner números, claro, pero es un texto. Y variant es una forma de decirle a Excel que yo voy a ocupar de distintos tipos de variables. O sea, que puedo poner cualquier tipo de variable. Es algo que todavía no he definido, per se. Esos son los tipos de variables. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Víctor, ¿Sí? ¿cuál era el variant? Es una forma de decirle a Excel que yo no defino cuál va a ser el tipo, sino que voy a ocupar cualquiera. Ya, gracias. Entonces Excel automáticamente ahí lo reconoce. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué son los bucles? Bueno, como dice aquí, son una de las herramientas más utilizadas y más poderosas de la programación, porque con los bucles se pueden hacer muchas tareas muy repetitivas con una gran velocidad. Yo puedo tomar una instrucción y repetirla muchas veces. Por ejemplo, en vez de rellenar celdas una por uno, rellenar la 1, la 2, después la 3, la 4, que es un proceso infinito, yo puedo dar un comando de 3 líneas y con eso le digo a Excel inmediatamente que llene las primeras 1000 celdas, por ejemplo, y lo hace al tiro. Y en general casi todo se hace con bucles, porque casi todo en programación son tareas repetitivas. Ya vamos a ver a qué me refiero. Uno de estos bucles es el ciclo for next, como dice aquí. Lo que hace el ciclo for es repetir una operación a medida que avanza una variable. En este caso, en el código que vemos aquí, a medida que avanza la variable i. El for lo que hace es hacer avanzar automáticamente esa variable. Entonces yo le digo para i desde, aquí le estoy diciendo desde dónde parte la variable i, desde 1 hasta que alcance el valor 3, me va a tirar ese mensaje. Y aquí dice next, es una forma de decirle que pase al siguiente. Entonces, primero va a tomar el i igual a 1, me va a tirar ese cuadro de mensaje.
Después va a tirar el i igual a 2, va a tirar el nuevo mensaje, y así, hasta el 3. ¿Se entiende? Sí. Bueno, con esto entonces vamos a hacer el código. ¿Se ve la pantalla? ¿El Excel? Pero podría agrandarlo un poquito más, solo si es Sí. que puedes. Verdad. Subfor. Me equivoqué. Subciclo for. Ya. Ahora voy a agrandar la pantalla. ¿Se ve más grande? Sí. Ya, bacán. Bueno, entonces vamos a hacer el código que está en el PowerPoint. Entonces, primero voy a definir mi variable i y la voy a definir como un entero. ¿Por qué? Porque en el ciclo for la voy a mover como un entero. Entonces aquí digo, desde i igual a 1 hasta 3, tiro un mensaje en pantalla que me diga cuál es la variable i, nada más. Esto para entenderlo. Listo. Entonces, lo corro, me tira a pantalla 1, porque está en i1, después va a repetir el proceso para i2, me tira 2, y después repite el proceso para i3, me tira 3. Y eso es todo, ¿se entiende? ¿Alguna...? Si es que tienen alguna duda, ustedes interrúmpanme nomás, yo voy a seguir de largo y voy a asumir que no hay dudas si es que no me las preguntan, para no quedarme pegado. Entonces, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo. En este me piden que en la columna A, como se ve en esta imagen, escriba los resultados de esta función. Con x en los enteros, eso se refiere a z, entre 1 y 100. Por lo tanto, aquí se ve el código que vamos a escribir en este momento. Entonces aquí vamos a calcular la función. Y para eso hacemos otra subrutina aparte. Entonces, de nuevo. Víctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Cuando tú le pones sub, ¿qué tiene que ir con el sub? ¿Como lo que a ti se te ocurra? ¿Es como el nombre ¿Esto de de la acá? función? ¿Sí? Sí, lo que a mí se me ocurra. El nombre que yo quiera darle a esta subrutina. Ah, ya. Y los dos paréntesis. Sí. Se pone solo Ya. eso en todo caso, automáticamente. Yo escribo función nomás y Excel lo completa solo. Ya. Bueno, y las subrutinas son los pedazos de código que yo voy a ocupar, son los programas. Este es uno, ahora voy a hacer otro, y así. Ya. Entonces defino mi variable i, que es la que voy a usar en el for, y ahora me piden que lo escriba en las primeras 100, del 1 al 100, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tengo que escribir mi for para eso? Si es que alguien me puede decir. Y tratando de no mirar el Power para ir pensándolo.
Como para i igual a 1, ¿Sí? to 100. Sí. Exacto. ¿Alguien, ¿alguien me puede dictar la función? Es porque no la estoy viendo nomás, solo para no abrir el Power. ¿Se acuerda alguien? ¿O alguien la está viendo? Que me la pueda dictar, por favor. Creo que era i cuadrado. Creo que no tenemos el power, no sé. Toda la razón. ¿Verdad que no lo pude subir? Entonces era i cuadrado más 3 dividido en i más 2. Ya. Entonces, nosotros queremos recorrer la primera columna e ir bajando en las puras filas. Si quiero hacer eso, ¿cómo tengo que poner el comando cells adentro del paréntesis? ¿Alguien con alguna idea? ¿Cómo era? Que queremos completar una columna con los resultados, como uno suele hacer en el Excel, como llenar hacia abajo una columna. Entonces, si quiero hacer eso, ¿cómo tengo que ir poniendo el comando cells que sale aquí? Aquí yo le estoy diciendo que cells sea igual a eso que está acá. Quizá podría ser como i más 1,1, ¿o no? Y más 1,1. ¿Por qué i más 1? Es que así se me ocurre que vaya bajando por todas las filas. Aunque no sé. Voy a explicar un poquito mejor esto. Ya. Lo que estamos haciendo en el for, como les dije antes, es ir avanzando en el hilo, ¿cierto? Entonces, primero lo que hace es tomar i igual a 1. Y con i igual a 1 va a hacer lo que salga acá. Entonces, primero toma la variable i igual a 1. Entonces aquí va a decir cells de 1 más 1, que sería en 2. Entonces la celda 2,1 va a ser igual a 1 por 1 más 3 dividido en 1 más 2. ¿No es cierto? Bueno, en este caso nosotros queremos empezar desde la celda 1. Por lo tanto, tenemos que ocupar el i solo. ¿Alguna duda acá? Que esto igual es... Pero ¿y cómo haces que vaya avanzando hacia abajo entonces? Por la columna. Te explico. Mira, primero toma el i igual a 1, ¿no es cierto? Entonces va a hacer todo lo que salga aquí con la variable i igual a 1. Entonces ahí va a ser celda 1,1. Entonces cuando complete esto, va a decir que la celda 1,1 va a ser lo que yo escribo acá. Después, aquí dice siguiente i. Al hacer siguiente i, toma acá, repite el proceso, pero para i igual a 2. No igual a 1. Ya Entonces, caché. aquí va a decir celda 2,1 va a ser igual a 2 por 2 más 3, y así, hasta el 100. Va a ser eso. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tenga dudas de esto? Ya. Yo quería cachar por qué después se pone el next i. Es una sintaxis de este lenguaje, y lo que quiere decir es que le está diciendo el programa que pase al siguiente i. Ah, ya. Estoy Bueno, cerrando el ciclo. Yo completé esto y le digo al programa, ya, ahora ocupa el otro i, el siguiente.
Y el siguiente va a ser el 2, 3, 4. Ese. Y otra cosa que creo que ya lo habíais dicho, pero no caché, cuando ponéis dim a, o sea, y as interpretarlo. ¿Qué significa eso? Aquí yo estoy diciéndole al programa que voy a ocupar esta variable, como cuando ustedes hacían el pseudocódigo y escribían variable, al principio variable, no sé, casa, auto, cosas así. ¿Ya? Es lo mismo, estoy diciendo variable y la diferencia es que aquí le estoy diciendo al programa qué tipo de variable es. Y ese tipo Ya. de variable es un entero, número entero, Ah, ya. Bueno, que ya. son los que salen en la tabla del principio de la clase, que yo voy a subir el Power, que no puedo subirlo porque se cayó el curso. Ya. Dale. Gracias. De nada. Entonces, bueno, voy a correr este programa. Ahora, ay, ¿dónde está la planilla? El zoom como que invade la pantalla y... Ahí está. ¿Se ve la planilla? Sí. Ahí están los Sí, se ve. resultados. Aquí es para la celda 1,1 y hace el cálculo que sale de ahí, con el i igual a 1. La celda 2,1 y hace el cálculo que sale ahí con el i igual a 2. Y así, con todo el resto. Eso es lo mismo que uno hace cuando, por ejemplo, yo aquí pongo lo que hacíamos en estadística, por ejemplo. Uno ponía esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, una serie para abajo. Y uno aquí ponía la función. Y uno decía que la función era eso más, voy a poner cualquier cosa, x más 2. Y es exactamente lo mismo. Solamente que en vez de x, acá, son los i que están en el... Son estos i. Que están acá en el programa. Vale, entonces vamos a pasar... Ah, me equivoqué. Voy a cambiar el nombre después. Ah, y se me olvidó mencionarles que acá hay un comando que dice step, que ese es opcional, como ven, y sirve para decirle al for cómo yo quiero ir cambiando el i. Automáticamente, cuando uno no pone esto, lo que hace es ir de a uno en uno, como hicimos recién. 1, 2, 3, 4. Pero yo le puedo cambiar el step y ponerle, en vez de 1, por ejemplo, ponerle 0,1. Y ahí cambia todo esto. En vez de ir desde de 1, después a 2, después a 3, va a partir con 1 y después va a ir a 1,1, 1,2, 1,3 y así. Es súper útil eso del step porque cuando queremos calcular funciones habitualmente uno no lo hace con números enteros, pues lo hace con decimales. Entonces uno utiliza eso. Entonces. Víctor, Uh-huh. una pregunta aparte, cuando poníais otro sub, automáticamente como que se te separan los de anterior, como que Sí. se te ponía una línea. Sí, automáticamente. Ah, ya. Pues, lo único que uno tiene que hacer es escribir sub, ponerle el nombre y después eso Excel te lo arregla solo. Ya, bacán, gracias. Víctor, te pregunta también, es que el step, ¿sí es siempre una suma? En este caso del for,
debería ser siempre una suma, pero desconozco si es que se puede restar. Nunca lo he hecho acá. Ya, Pero gracias. podría intentarlo, a ver. O una multiplicación, por ejemplo, algo así, ¿no? A ver, ahí no me tiro ningún error, voy a probar. Creo que no funcionó. ¿Se ve la planilla de Excel o no? Sí. Ya. Sí. A ver, ahí. No hace nada extraño. Bueno, voy a ver si puedo hacerlo y yo te puedo responder por el foro o algo. Gracias. De nada. Bueno, un ejemplo del ciclo for. Les pido que abran, bueno, si es que lo tienen, este Excel de este problema, que es el que subí a cursos, y les pido que lo hagan, pero ahora con ciclos. No sé si recuerdan que este ejercicio, para los que vieron la resolución o el video, se hacía con un botón y uno por uno iba reconociendo el periodo de la especie. Bueno, en vez de hacerlo uno por uno, ahora lo podemos hacer de una simultáneamente con un ciclo. Y si ustedes se dan cuenta, podemos tener 5.000 especies y va a funcionar. Esa es la gracia de esto. Bueno, voy a abrir el Excel. ¿Se ve el Excel de ese problema o se sigue viendo el anterior? Se está viendo el anterior, pero Ya. está cargando. ¿Y ahora? Sí, ahora se ve. Ya. Porque me molestan estas ventanitas del Zoom. Ya. Entonces, bueno, aquí está el código de este problema. Y nosotros lo que hacíamos era, lo voy a borrar, era caracterizarlos uno por uno. Vamos a hacer esto y vamos a hacer un break. Lo caracterizaba uno por uno. Entonces, si yo quería caracterizar la 2, por ejemplo, que está acá, me hacía la 2. Si yo quiero hacer la 5, me hacía la 5. Y así. Si bien esto es más eficiente que hacerlo manual, si tenemos 5.000, ya deja de ser eficiente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar un ciclo for, que lo haga de una. Entonces vamos a sacar este input box y vamos a hacer el for. ¿A alguien se le ocurre cómo tiene que ser el for? Cinco décimas para quien me diga. Sería para i igual a 1 to 5. ¿Ya? Igual, arriba hay que cambiar el dim n, ¿o no? Exacto. Por i. Sí, por ahí. ¿Qué más me falta del for? El next. Next i. ¿Hay algo más que vean que falte? Porque como está bien lo que dijeron, pero me va a tirar un error. ¿Por la celda o no? ¿Sí? ¿Qué hay en la celda que está malo? Ah, tenéis que cambiar el n por el i. Ah, sí. Eso Por el mismo. i. Sí.
Y por lo mismo, como hay más N's que I, yo mejor voy a cambiar el I. El de abajo igual. Ese. Y listo. ¿Y es lo mismo? Sí, yo puedo poner, la variable que yo ponga aquí puede ser la que yo quiera. Puedo poner una A, una B, puedo ponerle contador, puedo ponerle el nombre que yo quiera. Ya. Bacán, pues entonces esto debería funcionar. Voy a probar. Ahí tengo que primero. Y ahí funcionó. ¿Quedó claro? Ahí hay que quitar, o sea, se hace quitar el modo diseño, ¿cierto? ¿O Sí. no? Ah, ya. Si estuviera ahí, no me va a funcionar. Mira, Ujú. que ahí se ocupa para Ya. moverlo, cuestiones. Gracias. De nada. ¿Qué rayos? Ahí está. Ya. ¿Quiénes me hablaron para este problema? Rocío, Cami Yo, y la Paula. sí. Yo dije lo de la celda, no sé si vale. Sí, sí, vale. Gracias. De nada. Entonces, 5 décimas para las 3. Break, ahora uno. Son las 5:04 a las 5:10. Volvemos. Ya. Ya. Nos vemos. Chao. ¿A qué hora? A las 5:10. Tenés Ay. que dejar de grabar. Sí.